ahora sí con el servicio y con el estudio de la palabra. Damos la bienvenida a todos aquellos que se unen al estudio de la palabra a través de las redes sociales. Gracias y paz. Estamos listos para este último estudio de la serie, ¿verdad? Vamos a estudiar el día de hoy un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Repito, el día de hoy vamos a estudiar la palabra del Señor de acuerdo a la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. En lo que va buscando usted este pasaje, amada iglesia, recordamos este recorrido que hemos hecho a través de la serie. Empezamos este recorrido con la visión de una esclava que estaba en su vida y Dios la encuentra junto a un pozo. Vimos a Saulo, ciego de conocimiento, que iba camino a Damasco. Vimos a estos dos discípulos camino a Emaús, que a pesar de tener al Mesías enfrente no lo reconocen. Y finalmente, el último estudio, el estudio de la semana pasada, vimos a Tomás el gemelo que dudó, ¿verdad? El día de hoy vamos a terminar con esta serie, La Fuente de la Fe. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Ese es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, amada iglesia. Y antes de comenzar con este estudio, vamos a ponernos en oración. Así que por favor, acompáñenme ahí en su lugar, incline su cabeza, cierre sus ojos y decimos: Señor Dios eterno, Dios maravilloso, te damos las gracias por tu obra, por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado que tienes para toda la creación. Te damos las gracias porque en esa misericordia que tú tienes nos has permitido estar aquí en este momento, reunidos como parte de tu cuerpo, reunidos alrededor de tu palabra. Señor, en este momento te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu Santo el que trabaje en nosotros y nos redarguya, para que nosotros no seamos como ese Saulo ciego de conocimiento, como ese ciego que a pesar de conocer muchos versículos y muchos textos y tener mucha inteligencia humana, no era capaz de ver la verdad. Entendemos que la verdad, tu verdad, Señor, solo llega a través de la comunión con tu Santo Espíritu. Por eso te pedimos humildemente que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, que tu Espíritu Santo nos redarguya lo más profundo de nuestro ser. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Justamente vamos a analizar el día de hoy 3 versículos, pero son 3 versículos que van a requerir de que analicemos qué cosas han sucedido antes de todo esto. Justamente en este pasaje que vamos a estudiar, comienza haciendo referencia a un último y gran día de fiesta, ¿verdad? Pero, ¿usted sabe a qué fiesta se refiere? ¿Ustedes saben de qué fiesta nos está hablando Juan? ¿Ustedes se han preguntado esto? ¿Qué fiesta es la que está ocurriendo en este pasaje? Si lo sabe, adelante. Si no, pues no inventamos. ¿Usted sabe qué pasaje y qué fiesta se está haciendo alusión en este pasaje? Bueno, pues para eso vamos entonces a tener que ir hacia atrás. Vamos a ver qué fiesta es esta de las que nos está hablando Juan. Entonces, para entender este pasaje completamente, vamos a tener que recapitular un poco lo que ha sucedido antes. Recordemos que en el capítulo 5 de Juan, Jesús había sanado a un paralítico en el estanque de Betesda. Y esto había sucedido un sábado.
Y los judíos entonces lo empiezan a perseguir por quebrantar el Shabbat. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es: mi Padre hasta ahora trabaja y por lo tanto yo trabajo. Y entonces los judíos más procuraban matarlo. Y no solamente querían matarlo por quebrantar el sábado, sino porque decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Juan capítulo 5, versículo 18. A partir de entonces, Jesús va a dar un discurso que es muestra clara de su deidad. El Hijo hace lo mismo que el Padre ha dado al Hijo autoridad para juzgar. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Moisés mismo escribió de Jesús. Y desde aquí vemos ya claramente que hay una intención de los líderes religiosos de la época. ¿Su objetivo? Matar a Jesús. Amén, así es. Y tras este pasaje va a ocurrir uno de los milagros más grandes, más portentosos a la vista de muchísimas personas. Y esto es que Jesús alimenta a 5,000 personas. ¿Recuerda usted que ese estudio ya también lo hicimos? ¿Cuál fue la reacción de esa multitud tras que son alimentados por Jesús esas 5,000 personas? ¿Usted recuerda ese estudio que ya hicimos? ¿Cuál era la reacción de la multitud? Usted recordará que justamente la palabra del Señor, Juan capítulo 6, versículo 15, nos dice que querían hacer a Jesús rey por la fuerza, ¿verdad? Que justamente tras ver esto y dicen: oye, pues si Él puede multiplicar y puede alimentar, pues hagámoslo rey para que nos saque de pobres a todos de una. Pero Jesús huye de esta multitud. Al día siguiente, cuando todos aquellos que fueron alimentados vuelven a buscar a Jesús, Jesús da un discurso importantísimo. Y es el discurso del pan de vida. Este discurso está en Juan capítulo 6, de los versículos 22 al 59. Y en este discurso podemos ver declaraciones importantísimas de Jesús como: yo soy el pan de vida, versículo 35. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, versículo 54. Y ante estas declaraciones de la gente, cuando Jesús dice que tienen que comer su carne y beber su sangre, ¿cómo reacciona la multitud? Lo que contestan es, y dice la palabra en el versículo 60, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y qué pasa con esa multitud que quería seguir a Jesús? ¿Qué sucede después de que se escandalizan cuando Jesús les dice que tienen que comer su carne y beber su sangre? Se fueron, muy bien. Entonces sí, de acuerdo de este pasaje, versículo 66, Juan 6, versículo 66, y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús se queda prácticamente solo con los 12, y peor aún, entre ellos hay uno que es un diablo, Judas Iscariote. Y ahora sí, con todo esto que ha sucedido, amada iglesia, llegamos a este capítulo 7, con muchos que han dejado atrás el mensaje de la salvación, con muchos que han dado la espalda a Jesús, escandalizados por lo que él decía, con líderes religiosos que ya han decidido que Jesús debe morir. Y Jesús en este momento de la historia está en Galilea. Dice el versículo 1 de este capítulo 7, estamos en el Evangelio de Juan, que Jesús no quería andar en Judea. ¿Por qué cree usted que Jesús no quería andar en Judea? Porque ahí es donde estaba Jerusalén. Y ahí donde estaba Jerusalén estaba el centro del poder religioso. Y para este momento la palabra nos declara que había una fiesta cercana. Y esta fiesta es una de las 3 más importantes que tenía el pueblo judío en ese entonces. Si no es el Pentecostés y no es la Pascua, ¿usted sabe cuál es la otra de las fiestas principales del pueblo judío? Para este momento había una fiesta cercana
Y esa es una fiesta que se llama como la fiesta de los tabernáculos. Es la fiesta que en hebreo es llamada el Sukkot. Y esta era una de las 3 grandes fiestas que representaban peregrinaciones judías. Y era, por tanto, el Sukkot, gracias, o la fiesta de los tabernáculos. Era el Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas más importantes, junto con la Pascua, junto con el Pentecostés. Ahora, si usted no ha escuchado, no conoce esta fiesta, esta celebración tenía una duración en total de 7 días más un día de clausura. Y esta fiesta la podemos encontrar en Levítico 23, versículo 33, donde vemos que esta celebración, el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, era una celebración grande, pero además una celebración ordenada por Dios. ¿Y cuál es el propósito que tenía esta fiesta del Sukkot de los tabernáculos? Tenía por objetivo, por propósito, conmemorar los 40 años que Israel había pasado en el desierto viviendo en los Sukkot o en los tabernáculos. Por lo tanto, entonces, la fiesta tenía como objetivo ser un recordatorio de que Dios había sido morada de ellos y proveedor suyo en el desierto durante 40 años. Pero ahora vamos a recordar y vamos a analizar un poco qué es lo que se hacía durante esta celebración. Primero, durante esta celebración, las familias vivían en cabañas. Durante los 7 días, las familias construían cabañas temporales con ramas y vivían en ellas. Salían de su casa habitual, construían una casa con enramadas o con ramas, y durante ese tiempo ellos habitaban en esas Sukkot, en esos tabernáculos. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo recordaban, así vivían nuestros padres en el desierto, cuando dependíamos completamente de Dios. ¿Se imagina usted esta celebración? Debe ser bonito, ¿no? Debe ser bonito, de pronto aquí cercanos construimos una enramada y 7 días sin estar en tu casita, en tu techo. Imagínense el mensaje, cómo te hace valorar el cómo vivió su familia, sus antepasados en medio del desierto. Pero además, durante cada uno de estos 7 días se desarrollaba un ritual del agua. Cada mañana durante la fiesta, el sacerdote bajaba al estanque de Siloé con un jarro de oro. Sacaba el agua y la llevaba en procesión al templo mientras la gente cantaba los Jalel. Esto es, los salmos del 113 al 118. Cuando el sacerdote llegaba al altar, amada iglesia, derramaba el agua junto con vino mientras la gente gritaba: "Oh Adonai, sálvanos ahora". Pero al 7º día la dinámica cambiaba. Este 7º día era conocido como Hoshana Rabbah, la gran salvación. Y el 7º día era el día más solemne y también el más gozoso. La procesión de agua daba ya no una, sino 7 vueltas alrededor del altar, mientras la gente agitaba ramas de sauce, de palma y de mirto. Entonces vemos que esta celebración, y sobre todo en este 7º día, era un clamor colectivo de todo el pueblo por 2 cosas. La primera, agua. Así como el Señor había provisto agua en el desierto, era un clamor colectivo por agua, porque Dios igual proveyera para la lluvia en las cosechas del próximo año. Y la segunda, recuerden, fíjense cómo la respuesta está en esto mismo que estamos platicando. Recordemos otra vez, 7º día, o más bien, justamente cómo terminaba la procesión. El sacerdote derramaba el agua junto con el vino mientras la gente gritaba: "Oh Adonai, sálvanos ahora". Era un clamor por la salvación, era un clamor por la llegada del Mesías prometido. La fiesta finalizaba entonces en el 8º día,
en el que se celebraba una fiesta solemne. En este octavo día ya no se hacía ninguna procesión del agua, sino que era un día de descanso y conclusión de la fiesta. Ahora, amada iglesia, entenderán que esta fiesta no solamente era para pedir agua o lluvias para las cosechas, era una parte, pero no en su totalidad. ¿Qué significado creen que tuviera el agua en estos momentos de la historia humana? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, amén. Los profetas habían vinculado el agua con la venida del Mesías, con el Espíritu de Dios. Isaías capítulo 12, versículo 3, con gusto sacaréis agua de las fuentes de salvación. Isaías 44, 3, derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu sobre tu descendencia. Ezequiel capítulo 47, de los versículos 1 al 12, el río que brota del templo y trae vida a donde quiera que llega. Zacarías capítulo 14, versículo 8, acontecerá que en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas. Entonces, ahora sí, amada iglesia, entendemos en su totalidad cuál es la fiesta que está a punto de comenzar, ¿verdad? ¿Cuál es la fiesta que está tomando lugar en este momento de la historia, en este momento de la vida del Mesías? ¿Amén? Entonces, debemos de tener claro, esta fiesta era el clamor por agua, pero también por la salvación de Dios y la llegada del Mesías. Pero Jesús en este momento, amada iglesia, no está precisamente en un momento fácil, ¿verdad? No está precisamente en un momento cómodo de su ministerio, como lo vimos ya, ¿verdad? Jesús está en Galilea y además de todo lo que ha pasado, de esa multitud que lo ha abandonado, de que además entre sus discípulos está un diablo, leemos en el versículo 3 de este capítulo 7 que le dicen sus hermanos, vete a Judea para que vean lo que haces, manifiéstate al mundo. Los hermanos de Jesús sabían que querían matar a Jesús allí. Pero nos declara la palabra en el versículo 5 de este capítulo que ni aún los hermanos de Jesús creían en él. Entonces, sabiendo ellos que lo querían matar, ¿por qué lo invitan a ir a Jesús a Jerusalén para la fiesta? ¿Cree usted que ellos lo hacían a propósito para que lo mataran ahí? No. Entonces, ¿por qué le decían, sabiendo los hermanos que querían matar a Jesús? Y sobre todo que en Jerusalén está el poder político, ¿por qué le dicen, vete, manifiéstate, que todo el mundo vea lo que haces, que todo el mundo escucha lo que dicen? ¿Por qué cree usted? Si es que decimos que no creemos que quisieran matarlo, ¿sería entonces un reto? ¿Sería una provocación? ¿Sería posiblemente una burla sarcástica? La palabra no nos declara, yo creo que más bien es una burla sarcástica, porque bien nos declara la palabra que no creían en él. Para los hermanos de Jesús, que tampoco sabemos si son sus hermanos carnales, hijos de María, que no lo declara la palabra, la tradición algunas veces dice que son hijos de José. Para los hermanos de Jesús, Jesús es como el hermano loco incómodo que hay en la familia. Entonces ellos están haciendo una burla sarcástica, pero Jesús les contesta sabiamente ante esta posible reto, burla sarcástica o invitación. Jesús les contesta que su tiempo no ha llegado y les dice, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué les dice Jesús? Jesús les dice, el mundo me odia. ¿Y por qué el mundo odiaba a Jesús? Porque no era de este mundo, por lo que Jesús decía, por lo que Jesús hacía, no coincide con los valores del mundo. ¿Y sus hermanos? ¿Sus hermanos también serían espirituales? ¿También el mundo los aborrecía? Claro que no, ellos eran carnales, a ellos el mundo no los odia, al contrario, ellos son parte del mundo y el mundo es parte de ellos. Entonces, de esta manera, los hermanos de Jesús se dirigen a Jerusalén, mientras Jesús se queda atrás. Pero ¿qué es lo que sucede, amada iglesia? Después de que los hermanos de Jesús comienzan el camino, Jesús también lo hace por su cuenta, en secreto. Jesús llega a Jerusalén y primero se esconde entre la multitud.
Pero a media fiesta algo sucede. Y lo que sucede es que Jesús no puede callar más. Sube al templo y empieza a enseñar. Y ahí los judíos se sorprenden. ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Amén. ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús le responde, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. No es que Jesús fuera iletrado, sino que Jesús no había estudiado junto con los rabinos y junto con los fariseos de la ley. Ante el alboroto que se ocasiona, los fariseos enviaron alguaciles para tratar de arrestarlo, ahí mismo, en medio de la fiesta. Pero no lo arrestan, porque su momento aún no había llegado. Aún faltarían aproximadamente 6 meses para la siguiente fiesta importante, que es la Pascua. Y ahora sí, amada iglesia, con todo este contexto que hemos visto, ahora sí, llegamos al versículo 37, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Así que, amada iglesia, vamos a leerlo todos juntos. Ayúdenme a leerlo en voz alta, por favor. Versículo 37, estamos en Juan, capítulo 7. 1, 2, 3. Hasta ahí. En el último y gran día de la fiesta. Entonces, ¿de qué fiesta quedamos que estamos hablando, iglesia? Del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Muy bien. Entonces estamos en este séptimo día, el día más importante de la fiesta. Aquel día donde justamente vimos que el sacerdote derrama agua sobre el altar mientras el pueblo canta, con gozo sacaréis aguas de las fuentes de salvación. Entonces Jesús está en este séptimo día de la fiesta de los tabernáculos. Y continúa el versículo. Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, gracias Brandon, amén. En el momento más importante de una de las fiestas más importantes, Jesús se levanta de su lugar. No está sentado como un rabino, no está sentado como un filósofo enseñando, sino que Jesús se pone de pie, con autoridad, con esa voz poderosa, con esa voz que tenían los profetas cuando clamaban la palabra del Señor. Y en ese momento, en medio de la celebración que ha traído una gran cantidad de peregrinos, de religiosos de todo el país, Jesús alza su voz. Jesús no susurra. Jesús no está hablando un mensaje oculto a unos cuantos de sus discípulos. Jesús en ese momento grita, y grita para que todos lo escuchen. Mientras que los alguaciles quieren arrestarlos, los líderes religiosos querían matarlo, los peregrinos, su propia familia, y en medio de hermanos que no creían en él, Jesús alza su voz y grita a la multitud, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús les dice, si alguno tiene sed. ¿Usted cree que el pueblo de Israel, este pueblo que vive en Medio Oriente, entendía de sed? ¿Usted cree que el pueblo de Israel no entendía cuando le decían de sed? Claro que sí. Justamente el pueblo de Israel entendía de lo que era la sed. Vivían en Medio Oriente, ellos no tenían la facilidad de abrir el grifo y salir el agua corriente como nosotros. Justamente esta fiesta de los tabernáculos les recordaba 40 años de peregrinar en el desierto, 40 años de sed, 40 años de depender de Dios para cada gota de agua que ellos tenían. Pero en este momento Jesús les está hablando de otra sed. No la sed que se colma con un vaso de agua. Jesús está hablando de esa sed que no se calma con absolutamente nada de este mundo. De esta sed que se tiene en el interior, en el alma. De esta sed de propósito que en este momento afecta a toda la sociedad actual humana. Esta sed que tenemos de pertenecer. Esta sed de encontrar nuestro propósito en la vida. Y esa sed es la sed de Dios. Y allí, en medio de un pueblo que clama por agua, en medio de un pueblo que clama por salvación, en medio de un pueblo que clama por el Mesías,
Jesús se levanta y les grita: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque la fuente no es un lugar, porque la fuente no es un ritual, porque la fuente no es una serie de doctrinas. La fuente no es una iglesia o una denominación en específico. Jesús dice: venga a mí, porque la fuente, ¿quién es? La fuente es Jesús mismo. ¿Y cuál es la invitación de Jesús? No solamente es que vayan a la fuente y que vengan a mí. La invitación es: beba, porque justamente llegamos a ese momento que es la parte de la responsabilidad humana. La responsabilidad humana no solamente es ir a la fuente, y pararse ahí inmutable, esperando que Dios y que Jesús hagan absolutamente todos. Cuando estamos ante la fuente, se requiere de una respuesta activa, que es querer beber y beber de la fuente. Y continúa el versículo 38. Ahora sí vamos a leerlo completos, en voz alta y juntos, amada iglesia. 1, 2, 3. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué pasaje está citando Jesús? Jesús está citando la escritura, dice como dice la escritura. Pero ¿qué pasaje específicamente, qué versículo está citando Jesús? ¿Lo ha usted buscado? En esas Biblias que probablemente ustedes tengan en sus manos, tienen concordancias. ¿Tiene alguna concordancia, alguna cita directa? Sí, Ezequiel 47:1, Zacarías 14:8. Ok. Ahora, ¿qué les voy a decir de este pasaje? Como tal, no hay una cita directa, sino que es una síntesis, un resumen de varias promesas del Antiguo Testamento. Aquí en la Biblia de la Ministro tiene una referencia de Ezequiel 47:1-12, que ya lo vimos justamente al inicio de este contexto. Justamente este pasaje es el que habla del río que brota del templo y da vida a todo lo que toca. Y también menciona Zacarías 14:8, pasaje que dice que aguas vivas saldrán de Jerusalén. Estos pasajes están relacionados, pero son parte solamente de todos esos pasajes que está citando Jesús. Jesús también está aludiendo a Isaías 58:11. Serás como un huerto de riego y como manantial de aguas. Joel 3:18. Un manantial saldrá de la casa del Señor. Jesús lo que les está diciendo es: todas esas promesas, esas se cumplen en todo aquel que cree en mí. Jesús tiene una promesa. Dice: el que cree. Este tiempo verbal es un participio presente activo. Es al que se mantiene creyendo. Jesús no habla del que alguna vez creyó. No es si alguna vez alguien cree en mí, en ese momento tendrán la vida de la fuente. Jesús habla del que tiene una fe activa, una fe continua, una fe relacional, que se mantiene en esa fe. Y de aquellos que mantienen esta fe activa, declara la palabra del Señor, que Jesús utiliza un término muy característico. Justamente aquí en esta traducción que estamos viendo, la palabra aparece como interior, pero realmente la palabra que utiliza Jesús es una palabra que en griego significa vientre, corazón o el centro del ser. Justamente lo que nos está diciendo Jesús: a todos aquellos que mantienen una fe activa, a todos los que creen, de su corazón, de su centro de su ser, de lo más profundo de su persona, correrán ríos de agua viva. Fíjese bien, amada iglesia, no dice de su exterior, no habla que de la iglesia específica, no dice de la Biblia. ¿De dónde correrán los ríos de agua viva?
Del interior del creyente, del interior del creyente, correrán los ríos de agua viva. Y es ahí, en el centro de la vida, en lo más profundo de nuestro ser, en la fuente de nuestras emociones, donde Jesús promete que correrán ríos. No habla de un goteo, no habla de un chorrito, habla de ríos, de abundancia, de poder, no de agua estancada, de agua viva, agua que fluye, agua que corre. Y esta agua es una agua que no se queda quieta. Ahora, esta promesa que está haciendo Jesús a todos los que mantienen una fe activa, a todos los que creen. Amada iglesia, ¿qué es esta agua? ¿Qué es esta agua que Jesús está prometiendo a todos los que tienen esta fe activa? Es correcto, amén. Juan lo va a decir claramente en el siguiente versículo. Vamos a leerlo, versículo 39, todos juntos. 1, 2, 3. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén, gracias iglesia. Entonces, esto dijo del Espíritu. Juan nos explica qué significa esta agua, estos ríos de agua viva que fluyen desde lo más profundo del creyente. Juan nos lo dice en este versículo 39. Es el Espíritu. Y el Espíritu que habían de recibir todos los que creyeran en Jesús. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. El Espíritu Santo ya existía. El Espíritu Santo es coeterno junto con el Padre, junto con el Hijo. El Espíritu Santo es Dios también. Y el Espíritu Santo ya había estado en el mundo, en los profetas. Había estado también acompañando a Israel en el desierto. Pero ¿qué es lo que te está diciendo Juan? Que el Espíritu Santo no había venido de la manera en que Jesús nos lo advierte. Porque el Espíritu aún no había sido derramado sobre toda carne. El Espíritu no estaba permanentemente en los creyentes. ¿Por qué? Amén. Ven con la respuesta, está en el mismo pasaje siempre que estamos leyendo. Porque Juan lo responde en el mismo versículo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Y cuándo fue glorificado Jesús? En la cruz cuando dijo consumado es, en la resurrección cuando salió del sepulcro, durante los 3 días que estuvo dentro del vientre del pez liberando a la humanidad de la muerte, en la anástasis o ascensión cuando volvió al Padre. Primero es la cruz, después la venida del Espíritu. El orden es importante. El Espíritu no vino antes a toda carne, sino después. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el fruto de la obra consumada de Jesús. El Espíritu Santo es el regalo del resucitado para todos los que creen. Por eso Jesús, en medio de la fiesta, puede levantarse y gritar, venga a mí y beba. Porque Jesús es la fuente. Y cuando esa fuente sea traspasada y sea herida, de su costado brotará agua y vino. Y esa agua es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Así que amados hermanos, Jesús ya fue glorificado. Jesús resucitó y ascendió. El Espíritu ha sido derramado. El día de hoy, la promesa sigue en pie. El Cristo dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa promesa, amada iglesia, no es para un grupo selecto, no es para un grupo de super santos, no es para una sola denominación o una iglesia, es para todo aquel que cree, para el que tiene sed, para el que acude a la fuente. Y de la misma manera como esta agua fluye y brota, cuando el Espíritu está en ti, no puedes quedarte quieto.
el agua no se estanca, el agua fluye. Fluye en amor, fluye en gozo, fluye en bondad, fluye en servicio, fluye en testimonio, fluye en perdón. Y fluye, y no fluye solo por ti. Los ríos siempre corren hacia afuera, siempre corren hacia un cuerpo de agua más grande. Entonces, los ríos que corren en nuestro interior, corren para que nosotros podamos bendecir a otros, para que nosotros podamos ayudar a calmar la sed de otros, para que otros también obtengan la vida y vida eterna. Amada iglesia, el día de hoy culminamos esta serie. Esta serie que ha sido sobre la fuente de la fe. Hemos visto cómo la fe nace cuando Dios nos ve, cuando estamos como Agar junto al pozo en el desierto. O cómo incluso la fe nace incluso cuando Dios nos derriba, como Saulo, que cuando iba en el camino estaba ciego de conocimiento. Y ese derribo que hace Dios y esa ceguera física lo lleva verdaderamente a ver con los ojos espirituales. Hemos visto cómo esta fe nace cuando Dios nos acompaña, como los dos discípulos, que iban camino a Emaús. O también cuando Dios nos busca, como Tomás, el gemelo que dudó y necesitaba ver para creer. Pero el día de hoy, amada iglesia, vemos que la fe y creer en Jesús no es el final. Hay muchas iglesias que se equivocan y se confunden, que creen que lo importante y el destino y el objetivo de toda iglesia es solamente hacer una declaración de fe y decir y hacer que la gente repita una oración para entregar su vida a Jesús. Pero hoy vemos, amada iglesia, y con esta serie hemos visto que la fe no es el final. La fe es el camino y el destino es la verdadera vida, la vida eterna, la vida que brota de la fuente. Y la fuente es el Espíritu que Cristo da. Así que a todos aquellos que nos están acompañando a través de las redes sociales, hoy, este domingo, Jesús sigue proclamando: si alguno tiene sed de mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No importa dónde estés, no importa si estás en el desierto, en la huida, en la duda, en el temor, en la tristeza, en la persecución. La fuente está abierta. Y Jesucristo, Dios, es quien es la fuente. A ti que estás escuchando este mensaje, Jesús te dice: ven y bebe, y de tu interior correrán ríos de agua viva. El día de hoy nosotros como iglesia proclamamos que tenemos sed de ser llamados hijos de Dios. Proclamamos que tenemos sed de su Santo Espíritu. Tenemos sed de la vida eterna. El día de hoy nosotros declaramos que acudimos a ti, Señor Jesús, a ti que eres la fuente, y tú eres esa fuente que nunca se seca. Te pedimos que tu Espíritu Santo fluya desde nuestro interior como ríos de agua viva. Y sobre todo, te pedimos en esta tarde, Señor, en este domingo, te pedimos por favor que no permitas que nos quedemos quietos, que corramos a predicar la noticia, que nosotros tengamos la seguridad y la certeza de compartir el testimonio de tal manera que otros puedan beber de lo mismo que nosotros hemos recibido. Y todo esto lo pedimos el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, Brandon. Amén. El día de hoy terminamos esta quinta serie, amada iglesia. Espero que la haya disfrutado. Espero que sea de edificación. Esta quinta serie, la fuente de la fe, creo que es un tema importante que tenemos que nosotros meditar en su palabra.
Y sobre todo la invitación, amada iglesia, hoy no hay puntos para ustedes se queden con esta serie, porque el estudio del día de hoy tendría que ser precisamente ya un resumen de los 4. Amén, Blandón, gracias. Ha sido un resumen de estos 4 estudios previos que hemos visto, pero la invitación sí está, amada iglesia, a todos estos pasajes que nosotros hemos mencionado el día de hoy, estas antiguas profecías, Joel, Zacarías, Isaías, Ezequiel. Yo le invito a que dedique durante su tiempo de estudio diario, su devocional diario que lleva para orar y para leer las escrituras, que usted dedique ese tiempo para estudiar los pasajes que hemos citado. A todos aquellos que se han unido a través de las redes sociales, damos las gracias por su presencia, damos las gracias por su compañía, son de bendición para nosotros y deseamos que el Señor también bendiga grandemente su vida. Amada iglesia, nosotros vamos a continuar con el servicio. Amén. Muy bien.